En las últimas horas, el Congreso de los Diputados ha sido escenario de un episodio sin precedentes que ha puesto en jaque la institucionalidad parlamentaria española. Lo que comenzó como una sesión ordinaria terminó convertirse en un enfrentamiento directo entre el gobierno y la oposición, donde los reglamentos fueron pisoteados y la democracia quedó en entredicho. Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, ha tomado una decisión que ha encendido todas las alarmas políticas en España: modificar unilateralmente el orden del día de la sesión, excluyendo puntos clave solicitados por la oposición y acelerando votaciones que no estaban programadas. Todo esto sucede en un momento en el que España se debate entre crisis energéticas profundas, escándalos de corrupción cada vez más graves. Hemos registrado este escrito hace apenas unos minutos, supongo que lo conoce, solicitando que el Pleno de la Cámara, en virtud del artículo 68.1, el mismo que acaba de invocar usted, se pronuncie sobre una modificación del orden del día de este Pleno. Solicitamos modificar el orden del día de este Pleno para incluir el debate de la comparecencia que hemos solicitado desde el Grupo Parlamentario Popular del presidente del Gobierno para dar cuenta de la trama de corrupción que afecta al Partido Socialista, al Gobierno de España, y que ha derivado en la dimisión del señor Santos Cerdán. Hace apenas unas horas escuchábamos al presidente del Gobierno decir que comparecerá en esta Cámara en la primera fecha posible. Queremos cumplirle el capricho. La primera fecha posible es precisamente este Pleno. Y un gobierno que parece estar en caída libre ante la opinión pública. Este es el escándalo parlamentario que está dando mucho que hablar en la política española actual. Para entender completamente qué ha pasado en el Congreso hoy, es necesario contextualizar la crisis política en la que se encuentra inmerso España. Hace apenas horas, el gobierno socialista ha sido sacudido por nuevas revelaciones de corrupción que han generado onda expansiva en toda la cúpula del Poder Ejecutivo. El Partido Socialista se encuentra en el epicentro de un escándalo de dimensiones sin precedentes que ya ha obligado a la dimisión de Santos Cerdán, miembro destacado del PSOE y secretario de organización del partido. Pero la historia no termina ahí. Existe una trama mucho más amplia que involucra directamente al círculo más cercano del presidente Pedro Sánchez, incluyendo a su esposa, Begoña Gómez. Los detalles específicos de estos escándalos incluyen contrataciones irregulares, amparos de personas cercanas al poder y presuntos tráficos de influencias que han generado una crisis de confianza sin precedentes en las instituciones españolas. La oposición, liderada principalmente por el Partido Popular, pero también apoyada por otros grupos parlamentarios, ha exigido explicaciones inmediatas y comparecencias urgentes del presidente del Gobierno. Han presentado una petición formal de modificación del orden del día para que el presidente Pedro Sánchez comparezca de manera urgente ante el Congreso y explique personalmente la situación de corrupción. Para fundamentar esta solicitud, han invocado específicamente el artículo 68.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados, que permite estas alteraciones en el orden del día cuando lo solicita una quinta parte de los diputados de la Cámara. El Partido Popular registró esta solicitud con más de 100 diputados, cumpliendo sobradamente con el requisito reglamentario. El PP no estaba pidiendo un favor a la presidencia. Estaban ejerciendo un derecho reglamentario completamente legítimo, según las normas de funcionamiento del Congreso. Cuando el portavoz del Grupo Popular y sus diputados presentaron formalmente su solicitud de modificación del orden del día, esperaban que el reglamento se aplicara de manera correcta y que se debatiera la propuesta formalmente ante el Pleno. Sin embargo, lo que sucedió fue diferente. Francina Armengol, la presidenta del Congreso, cerró en seco cualquier posibilidad de debate sobre la solicitud. Declaró de manera categórica que el orden del día de una sesión que ya estaba en curso solo podría modificarse por unanimidad de la Junta de Portavoces. Como no había unanimidad entre todos los grupos parlamentarios, rechazó tajantemente la solicitud. Lo grave no es solamente la decisión en sí, sino la manera en que se tomó y se implementó. Armengol negó sistemáticamente los turnos de palabra a los diputados de la oposición, cerró micrófonos cuando intentaban hablar, interrumpió constantemente a los parlamentarios que querían citar el reglamento y les pidió públicamente que aprendieran cuál era su papel como representantes de la oposición. En un momento especialmente tenso del debate, la presidenta fue aún más lejos en sus acciones. Cuestionó públicamente la capacidad intelectual del portavoz del Partido Popular para entender e interpretar correctamente el reglamento de la Cámara. Le dijo que tenía que saber qué papel jugaba en el Congreso, en un tono que muchos consideraron condescendiente y desrespetuoso. El caos estalló en el hemiciclo. Los diputados del Partido Popular y del Grupo Vox protestaban enérgicamente.
citaban artículos específicos de la ley reglamentaria, solicitaban que se respetara el funcionamiento democrático de la institución. Pero sus voces fueron consistentemente silenciadas. Los micrófonos se apagaban cada vez que intentaban hablar. Los gritos de protesta llenaban el recinto de la Cámara, mientras que la presidenta Armengol mantenía inquebrantablemente su postura y se negaba a ceder. En un momento de la sesión, Armengol pronunció una frase que muchos consideran profundamente irónica, dado lo que estaba sucediendo. La democracia no se defiende gritando ni insultando. Mientras decía esto, la democracia parlamentaria estaba siendo socavada por el control del micrófono, por el silencio impuesto a la oposición y por la negación arbitraria de derechos reglamentarios. ¿Cuál era el objetivo real de esta maniobra parlamentaria? El análisis político muestra un propósito claro: impedir que se debatiera en profundidad la crisis de corrupción que afecta al gobierno. Los diputados de la oposición intentaron repetidamente señalar que se estaba violando el reglamento durante toda la sesión, pero cada vez que lo hacían eran silenciados. La presidenta Armengol los llamaba al orden de manera severa, les indicaba que debían centrarse únicamente en defender la proposición de ley que estaba en el orden del día, y dejaba absolutamente claro que no habría espacio para cuestionar sus decisiones presidenciales. Esta maniobra consiguió un objetivo político muy específico. Los micrófonos del Congreso de los Diputados no hablarían hoy sobre el escándalo de Begoña Gómez, no hablarían de las contrataciones ilegales, no hablarían de los presuntos sobornos, no hablarían de la crisis de confianza en el gobierno. En su lugar, el Congreso hablaría de energía nuclear, de centrales eléctricas, de política energética. Un tema importante, sin duda, pero que servía como cortina de humo perfecto para distraer la atención de los ciudadanos españoles de los temas realmente graves que enfrentaba el gobierno. Este es un ejemplo claro de lo que muchos críticos llaman cacicada parlamentaria: el uso del poder institucional para silenciar a la oposición y proteger los intereses políticos del gobierno en el poder. Señora Presidenta, he pedido la observancia del reglamento en base al artículo 72.1, que se puede producir en cualquier momento del debate. No entiendo qué hace corriendo el tiempo y tampoco entiendo por qué no se manifiesta usted acerca de la alteración del orden del día que recoge el artículo 68.1 de este reglamento, al que usted y yo estamos sometidos. Usted y yo estamos sometidos. A pesar del caos que rodeaba la sesión, se permitió que continuara el debate sobre la proposición de ley del Partido Popular respecto a la energía nuclear y el suministro energético en España. Este debate, aunque controvertido, merece atención porque revela divisiones profundas en la política española. El Partido Popular ha presentado una proposición de ley que busca garantizar la continuidad de las centrales nucleares españolas y específicamente prevenir el cierre progresivo de estas plantas que el gobierno socialista tiene planeado. La propuesta es fundamentada, según sus defensores, con amplia evidencia científica internacional. El primer argumento es la seguridad energética nacional. Cerrar plantas nucleares en medio de una crisis energética global es, en opinión del PP, una irresponsabilidad grave, especialmente cuando regiones españolas como Cataluña dependen de la energía nuclear para el 59% de su consumo total de electricidad. Sin estas plantas, la región se enfrentaría a apagones industriales severos. El segundo argumento es el empleo y la economía local. Las comarcas españolas donde están ubicadas las centrales nucleares viven económicamente de esta industria. Almaraz en Cáceres, Trillo en Guadalajara, Cofrentes en Valencia, Ascó y Vandellos en Tarragona. Cerrar estas plantas significa cerrar empleos, significa ruina económica para municipios enteros, significa el colapso de economías locales. El tercer argumento aborda la lucha contra el cambio climático. La energía nuclear es completamente limpia, sin emisiones de carbono. Las Naciones Unidas, a través de su panel intergubernamental de cambio climático, reconoce el papel crucial de la energía nuclear. La Agencia Internacional de la Energía asegura que la energía nuclear alcanzará su máximo histórico en 2025, y la Unión Europea ha incluido oficialmente la energía nuclear en su taxonomía de energías verdes sostenibles.
Cerrar nucleares, argumentan, no acerca a España a sus objetivos de emisiones cero. Al contrario, abre las puertas a depender más del gas natural, incluyendo gas ruso, lo cual es tanto un riesgo geopolítico como ambiental. El cuarto argumento económico es el costo directo para los ciudadanos. Los estudios independientes, incluyendo los de Pricewaterhouse, muestran que el cierre nuclear elevaría significativamente el precio de la electricidad, un 23% para los hogares españoles y un 35% para la industria. En una época de inflación y crisis económica, esto golpearía duramente a las familias españolas. Durante su intervención ante el Pleno del Congreso, el diputado del Partido Popular no solo habló de energía, también lanzó acusaciones directas e incisivas contra el gobierno socialista. ¿Quién se enriquece con el cierre nuclear?, preguntó retóricamente. ¿Quién se enriqueció con el timo ibérico? ¿Quién se está enriqueciendo actualmente con las consecuencias de los apagones? Estas preguntas apuntaban directamente a la sospecha de que hay intereses económicos ocultos detrás de las decisiones de política energética. Luego cuestionó por qué la ministra de Defensa, Beatriz Corredor, no comparece en la Comisión de Seguridad Nacional, una ausencia considerada sospechosa por muchos analistas políticos, y presentó un dato que muchos consideran alarmante. En ese documento, el Partido Popular apostaba por mantener la energía nuclear, cuando las empresas propietarias querían su cierre, cuando el gobierno quería su cierre, cuando distintos líderes vinculados a la izquierda y lobbies para multiplicar el consumo de gas también querían su cierre, cuando cierta parte del sector eléctrico pedía su cierre para aprovecharse de los precios altos que daba el cierre nuclear, cuando el gobierno acababa de aprobar la prohibición de extraer uranio, un año antes de que 15 países de la Unión Europea acordasen triplicar la potencia nuclear y meses antes de que Europa incluyera la energía nuclear como verde en su taxonomía, Alberto Núñez Feijóo, Juan Bravo y Paloma Martín hicieron una apuesta valiente, responsable, con una visión de futuro inéditas en la política actual y solo al alcance de políticos y políticas con alturas de miras y con sentido de Estado. Algo que contrasta con un gobierno indolente e irresponsable, un gobierno sectario e ideológico que piensa que la ideología... Desde que comenzó la guerra en Ucrania, España ha gastado 11.322 millones de euros comprando gas. Y en lo que va del año 2024, casi 1.000 millones de euros comprándoselo directamente a Rusia, el país agresor en la guerra. El mensaje era inequívoco. Mientras España compra gas a Putin y financia un régimen agresor, mientras la corrupción crece en el seno del gobierno, mientras ciudadanos y empresas españolas sufren apagones y precios de energía disparados, el Ejecutivo prefiere cerrar plantas nucleares que son seguras, limpias y eficientes. El diputado terminó su intervención con una frase que resume perfectamente la frustración de la oposición. Esto es política de alturas de mira. Lo que hacen ustedes es amañar contratos y robar todo lo que puedan. ¿Qué significa realmente todo esto para España? Las implicaciones son profundas y preocupantes para el futuro de la democracia parlamentaria. En primer lugar, el Congreso de los Diputados está siendo utilizado progresivamente como un instrumento de protección política para el gobierno en el poder, en lugar de funcionar como un auténtico espacio de debate democrático genuino y de control parlamentario. En segundo lugar, existe una brecha cada vez más profunda entre las promesas públicas del Ejecutivo y la realidad de sus acciones. El gobierno dice que la seguridad energética es prioritaria, pero cierra nucleares. Dice que quiere reducir emisiones de carbono, pero compra más gas. Dice que quiere bienestar para los españoles, pero sus decisiones encarecen la electricidad. En tercero, la oposición está utilizando todos y cada uno de los mecanismos reglamentarios disponibles para presionar por cambios de política. Y el gobierno responde no con argumentos mejores o más convincentes, sino simplemente con el control autoritario de los protocolos parlamentarios. Este episodio en el Congreso no es un incidente aislado o anecdótico, es un síntoma claro de una crisis institucional más profunda que afecta a España en este momento. De Navalmoral de la Mata. Pero señorías, esto no es un debate local, es un debate de carácter estratégico, es un debate industrial, es un debate de seguridad de suministro, de reducción de emisiones y de energía asequible. Señorías, hoy existen 4 órdenes de cierre que afectan a las centrales nucleares de Almaraz 1 y Almaraz 2, Ascó y Cofrentes. Por eso, apelo a los diputados de Sevilla, de Córdoba, de Jaén, de Cáceres, de Badajoz, de Toledo, Madrid o de Salamanca, porque de la central nuclear de Almaraz salen 6 líneas de muy alta tensión para suministrar electricidad al equivalente de 4 millones de hogares. Les hablo también a los diputados de Guipúzcoa, de Vizcaya y de Álava,
que consumen el triple de la energía que producen en sus territorios, y en un sistema conectado la energía nuclear también les es imprescindible. Les hablo a los diputados de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. Una crisis donde la política ha dejado de ser debate constructivo y se ha convertido en una batalla feroz por el control del poder, sin importar los costos democráticos. Los ciudadanos españoles tienen derecho a saber qué está pasando realmente en el Congreso de los Diputados. Tienen derecho a entender cómo se toman decisiones que afectarán profundamente sus vidas, desde el precio de la luz en sus casas hasta la seguridad energética del país. Por eso es importante que te mantengas informado desde múltiples fuentes, que busques información equilibrada, que entiendas los argumentos de ambos lados del debate político y que finalmente formes tu propia opinión basada en hechos verificables, no en manipulación política de ninguna de las partes. La democracia es un bien frágil que requiere vigilancia constante de todos nosotros. Suscríbete al canal y haz clic en la campana para no perderte noticias sobre cómo va nuestro país. Dale like si te gustó el contenido y deja tu opinión en los comentarios. Tu voz importa, tu participación en la democracia importa. Nos vemos en el próximo vídeo.